Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar que hemos organizado en relación con la reforma de la aduana en la Unión Europea. Este webinar que hemos organizado es una parte o una charla con la finalidad de dar a conocer el curso de alta especialización de Derecho Aduanero, que estamos por segunda, ya es la segunda temporada, digamos, la segunda sesión que hacemos en la Escuela de Práctica Jurídica, con la finalidad de dar un poco a conocer este curso y empezar, si queréis, a presentar lo que es el curso y posteriormente lo que vamos a tener es una charla que nos va a dar una persona que es, bueno, pues ahora os lo presentaré, que es jefe de equipo en la DigiTaxud en relación con temas de aduanas, sobre todo en la parte de legislación aduanera, el sector de importación y exportación y regímenes especiales. Y posteriormente, bueno, pues vamos a dar paso a una ronda de preguntas, que la idea es, estamos comentando ahora, que como la presentación del ponente, Germán de Melo, está hecha en 3 bloques, lo que vamos a dejar es un paso de turno de preguntas a la finalización de cada uno de los bloques. Las preguntas, como esto es un webinar, normalmente lo que estamos haciendo en todos los webinars de la escuela es que no damos la posibilidad de que sean preguntas, si queréis, a mano alzada, sino que por favor os ruego que las preguntas las hagáis llegar a través del chat y a medida que llegan a través del chat, cuando finalicemos cada uno de los bloques de la presentación de Germán, le iremos pasando a Germán o le iremos exponiendo a Germán las diferentes cuestiones o las diferentes preguntas que se hayan podido suscitar como consecuencia de la charla. En esta sesión voy a participar yo como coordinadora de lo que es el curso de alta especialización de Derecho Aduanero. Muchos de vosotros me conocéis porque ya llevo tiempo dedicándome a estudiar aduanas. No es la primera sesión, repito, es la segunda sesión. Y va a participar, como os he dicho, Germán de Melo Ponce de León, ¿vale? Germán es inspector de Hacienda, funcionario del Estado, ha estado durante tiempo ejerciendo aquí en España las labores de inspección de Hacienda y, bueno, pues administrador de aduanas relevantes como por ejemplo la aduana de Algeciras, y posteriormente pues decidió pegar el salto a lo que es la Comisión Europea, y en la Comisión Europea ha desarrollado varias funciones hasta el día de hoy, que hoy en día pues es eso, jefe de equipo del sector de importación, de las formalidades de importación y exportación y de regímenes especiales. Sin más, voy a compartir la pantalla para exponeros un poco la presentación que hemos preparado, y luego ya dejo paso a Germán para que exponga su tema, ¿vale? En esta sesión lo que vamos a ver si se puede poner en completo. No sé si la veis. Yo creo que no se ve. No se ve. Voy a volver a intentar cargar otra vez la presentación. Si se ve. Bueno, si no lo vemos así, ya está. Lo que vamos a ver es eso, es una introducción al CAE de Derecho Aduanero, el informe del grupo de expertos sobre el futuro de la aduana de la Unión Europea. Vamos a presentar a Germán, luego su ponencia y luego si preguntas. El curso de alta especialización de Derecho Aduanero es un curso que surge como consecuencia, bueno, pues de una charla que tuvimos aquí, el responsable de la Escuela de Práctica Jurídica, José Manuel Almudí, David Gómez Aragón, que también es profesor de la escuela, y yo, en donde detectamos la necesidad, bueno, pues de impartir un curso en materia de aduana que fuese un curso diferente de todos los cursos que teníamos en el mercado, ¿vale? Es un curso diferente, ¿por qué? Porque va destinado a un público que tiene ya conocimientos básicos en materia aduanera y fiscal y que lo que pretenden es profundizar en las materias aduaneras, así como en otros aspectos que no estando estrictamente relacionados con la materia aduanera o fiscal, tienen relevancia en la importación de las mercancías, ¿vale? Como por ejemplo, este año lo que hemos intentado en la primera sesión que tuvimos, en la primera temporada que tuvimos del curso, fue un curso para testar un poco hasta qué punto teníamos que incidir en determinados aspectos, y este año pues hemos metido una serie de modificaciones. Por ejemplo, vamos a abordar temas tradicionales como clasificación, origen y valor, pero hemos hecho un esfuerzo con la finalidad de incorporar nuevos temas que entendemos son relevantes, como por ejemplo el ajuste al carbono en frontera, el impuesto del plástico, el impuesto sobre envases de plástico no reciclado. Hemos introducido también unos temas relativos a controles a la exportación. Vamos a también tener una sesión dedicada a la función de responsable de asuntos aduaneros, porque la idea del curso es tener una visión 360 de las distintas cuestiones que pueden afectar al tráfico internacional de mercancías, ¿vale? Con la idea de no quedarnos en el curso tradicional de aduanas o en el curso de representantes de aduaneros.
Cuando se planteó la posibilidad, cuando en la escuela nos dijeron, no, íbamos a hacer un webinar para introducir el curso y para ver un poco de qué trataba el tema y, digamos, llamar un poco la atención en el mercado sobre el curso, yo dije, bueno, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es una charla en relación con el futuro de la aduana en la Unión Europea. ¿Y por qué? Bueno, pues porque como consecuencia de, digamos, el cambio en la Comisión Europea, que ya no es un cambio porque está ahí desde el año 2019, es claro que la actual presidenta de la Unión Europea ha incidido en aspectos fiscales, sobre todo en la parte de llevar la aduana de la Unión Europea a un siguiente nivel y en la parte de impuestos especiales, la parte de fiscalidad de la energía, remodelar todo lo relativo a la fiscalidad de la energía. Lo que está claro es que con la comisión que tenemos a día de hoy, lo que se pretende es reforzar la posición de la aduana en todo aquello que concierne a temas relativos a la seguridad. Y para ello, por ejemplo, ha jugado un papel importante todo el tema del Brexit, con los intercambios comerciales con las fronteras con Irlanda, y el COVID también, porque el COVID al final ha hecho, o la pandemia hizo que al final cambiase un poco también la mentalidad que teníamos de la aduana, dando un papel relevante a la aduana, siendo estos, bueno, pues dos elementos o dos hechos que dinamizaron o que han obligado, digamos, a acelerar ese cambio. Como consecuencia de esto, lo que se hace es que se le pide un informe a un grupo de expertos, y de hecho se llama el grupo de sabios, ¿no? Y en este informe, los expertos, tras analizar diferentes aspectos y hacer una encuesta pública, ¿vale? Lo que determinan es que efectivamente tenemos una unión aduanera, pero por el momento esta unión aduanera no funciona como un único ente, ¿vale? Y ello con independencia de los distintos esfuerzos que ha habido a medida que ha pasado el tiempo de digamos, armonizar todas las normativas a nivel de los Estados miembros con la finalidad de llegar a ese único ente o a esa única entidad, ¿vale? Es verdad que yo cuando empecé con el tema de aduanas, y Germán también lo habrá sufrido en su momento, pues había una legislación en donde dependíamos muchísimo más de la normativa nacional a nivel de los Estados miembros y cada día los que nos dedicamos al tema de aduanas vemos que tiene más relevancia en la normativa de la Unión Europea y empezamos a, digamos, dejar de lado esas grandes diferencias que hay entre los Estados miembros con independencia de que no tenemos una armonización total en la normativa de la Unión Europea. ¿Qué se busca? Se busca una armonización tanto a nivel de los sistemas como a nivel como desde el punto de vista legal. Pero para ello, los expertos proponen una serie de modificaciones, analizan una serie de debilidades y de esas debilidades proponen una serie de modificaciones, que luego será lo que Germán verá o os explicará cuáles son esas modificaciones y si han visto o no la luz esas propuestas de los expertos, ¿vale? La principal debilidad que detectan los expertos o los sabios en este informe es que efectivamente, se han producido grandes cambios desde el punto de vista tecnológico y un incremento exponencial de todos los intercambios comerciales, con especial incidencia en toda la práctica del e-commerce, que lo que ha hecho digamos, este incremento en cuanto a lo que es el comercio internacional es intensificar algunas de las debilidades o de las dificultades que ya tenía nuestra normativa, ¿vale? Otro de los aspectos relevantes que detectan en este informe de los sabios es que hay un cambio efectivamente del papel tradicional de la aduana hacia el papel de la aduana moderna. A nadie se nos escapa, bueno, pues que la aduana está jugando un papel que en nada tiene que ver ya con la función meramente recaudatoria, sino que además de recaudar, que es una función que no debemos de perder desde el punto de vista fiscal, también tiene otra serie de funciones y, por ejemplo, bueno, pues tenemos todos los controles que se han establecido en relación con todo el mecanismo de sanciones impuesto como consecuencia de la guerra de Ucrania. Otra de las debilidades que se detecta también es la ausencia de criterios homogéneos por parte de los Estados miembros en la interpretación y aplicación de la norma. Los que estamos en el día a día de la aplicación de la normativa europea nos estamos dando cuenta que es verdad que cada día más vamos a criterios únicos, pues por ejemplo en materia de informaciones arancelarias vinculantes, que era un instrumento que existía anteriormente también con el Código Aduanero anterior, pero que no se utilizaba, o por lo menos en España no utilizábamos, ¿vale? Y que cada día, bueno, pues en las discusiones que tenemos con la inspección y en las regularizaciones, en las liquidaciones provisionales, cada día más se sacan se ponen encima de la mesa la existencia de IAVs emitidas por otras autoridades de otros Estados miembros. Por lo tanto, es verdad que este nuevo Código Aduanero, que ya no es nuevo porque viene de mayo de 2016, sí que en cierto modo ha venido a intentar, digamos, limar esas diferencias o reducir esas diferencias que existían entre los Estados miembros con independencia de que sigan existiendo. Se detecta también por parte del informe de los sabios una mala calidad de los datos que se recaban por las distintas autoridades aduaneras, porque además estos datos se recaban en base a declaraciones de aduanas. Y lo que se pretende es que a partir de la reforma que haya de la Unión Europea, de la aduana de la Unión Europea, se empiezan a recabar datos de carácter comercial directamente suministrados por parte de los operadores, que no sean datos
que reposen o que deleguen única y exclusivamente en la información que viene en la declaración aduanera. Y por último, también lo que se detecta es que hay una ausencia de política homogénea en cuanto a la inversión por parte de las autoridades aduaneras de los distintos Estados miembros en lo que es el área de aduanas. ¿Qué proponen en este informe? Bueno, este informe lo primero que se comprometen es o lo que primero que proponen es que a finales del año 2022 se presente un paquete de reformas que afecta a los procesos, a la responsabilidad y a la gobernanza de la aduana de la Unión Europea sobre las bases de las recomendaciones que se recogen en el informe. Bien, ese paquete es el que os va a explicar Germán en 2 minutos, ¿vale? Se pretende también mejorar la calidad de los datos, ¿vale? Con la finalidad de, de evitar que esos datos que se manejan como consecuencia de la introducción o de la salida de bienes de la Unión Europea partan, digamos, de las declaraciones aduaneras, ¿vale? Y poder así extraer datos o información desde los sistemas de carácter comercial de los distintos operadores, ¿vale? ¿Para qué? Para poder delimitar un mapa de riesgos único a nivel de la Unión Europea y poder crear ventanillas únicas, ¿vale? Con un papel esencial a las plataformas de e-commerce, porque al final el e-commerce también tiene muchísima relevancia desde el punto de vista aduanero. Tercera recomendación, establecer un marco de cooperación que afecte a todas las autoridades aduaneras implicadas. Ya no se trata solamente de que haya cooperación entre las autoridades aduaneras de los distintos Estados miembros, sino de que haya cooperación entre las distintas autoridades que están implicadas, incluyendo, pues, por ejemplo, autoridades de supervisión de mercado o cualquier otra autoridad que se vea como consecuencia del establecimiento de medidas de supervisión. Muchos de vosotros que estáis trabajando en el tema de aduanas os habréis visto obligados, pues, a partir de septiembre del año 2023 a todo el tema de darse de alta en el registro ROS para todo lo que son los productos que tienen componentes eléctricos. El tema del plástico, es decir, hay una serie ya de autoridades que no son aduaneras propiamente dichas, con las que hay que establecer, ¿vale?, un marco de cooperación global. Cuarta recomendación, crear una agencia europea de aduanas, ¿vale?, que apoye a la Comisión y a los Estados miembros. Esto es fundamental, sobre todo para impartir criterio. Quinta, reforma del estatuto de operador autorizado con la finalidad de reforzar, ¿vale?, el control de los datos basado en los sistemas de los operadores y no tanto ya en las declaraciones de aduanas. Y para eso se quiere establecer un marco de responsabilidad y confianza con la finalidad de dotar de mayor peso al actual estatuto de operador económico autorizado. Entonces, la figura del operador económico autorizado va a tener especial relevancia en esta. Séptima, se quiere eliminar la franquicia a las importaciones de bienes de escaso valor, en línea con toda la reforma que ha habido de la, digamos, del IVA. En el e-commerce, el paquete e-commerce. Octava, implantación del paquete verde que afecta a las aduanas. La novena es la mejora de la financiación. Y la décima, emitir un informe anual, perdón, que es que no tengo voz, analizando el gap de la recaudación aduanera, que a día de hoy esto no existía. Y sin más, dejo paso a Fernando. Muy buenas tardes, Belén. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos, todas. Y bueno, pues como ya ha comentado Belén, mi nombre es Germán de Mero Ponce. Yo he estado pues unos 12 años y pico en la agencia tributaria y luego pues ahora ya llevo pues unos casi 7 años ya en la Comisión Europea. La verdad es que me ha tocado vivir. Yo llegué unos pocos meses después de que entrara en aplicación el CAU, el Código Aduanero de la Unión, y por lo tanto también unos pocos meses después del referéndum del Brexit, con lo cual me ha tocado vivir absolutamente todo. Por una parte, bueno, tienes la sensación de haber hecho historia, de haber estado en guardia el mismo día que el Brexit era efectivo, hasta las 12 de la noche, haber estado en las medidas urgentes del COVID, haber estado en el Windsor Framework, haber estado también con el Withdrawal Agreement del Brexit, y ahora con la guerra de Ucrania, desafortunadamente, pues también muchas medidas para todo esto que veis en los medios. Mucho trabajo, pero a la vez también pues esa sensación de haber estado haciendo, de formar parte de la historia, ¿no? Como bien ha dicho Belén, yo soy el jefe de equipo de la Dirección General de Impuestos y Aduanas de la Comisión Europea en relación a formalidades de importación y exportación e impuestos y regímenes especiales a excepción del tránsito. Es decir, básicamente los actuales títulos 5 y 7 del CAU. Lo que os voy a hacer es una presentación
Lo más resumida posible, porque los temas, cada uno de los temas ya daría de por sí para una presentación pues bastante densa, bastante larga. Yo intentaré en el mínimo tiempo posible, en aproximadamente una media hora, pues dar una presentación. Bueno, además, por supuesto, de los ruegos y preguntas, pues dar una presentación sucinta bueno, pues de algunos de los aspectos, no de todos, pero de algunos de los aspectos bueno, pues que van a gobernar nuestro futuro en materia de legislación aduanera. Lo primero de todo, yo querría saber si se ve, si podéis ver la presentación, porque estoy pasando a modo presentación. No sé, perfecto. Muchas gracias. Bien, pues voy a basar mi presentación en tres bloques. Podría haber más, porque todo va a cambiar. Lo cual no quiere decir que vaya a cambiar para mejor o para peor. Es decir, la gente, los sectores que están a día de hoy ejerciendo sus funciones en temas aduaneros los seguirán ejerciendo, los importadores seguirán siendo importadores, los representantes aduaneros seguirán ejerciendo como representantes aduaneros. Es decir, no es una reforma en la que por la cual haya que tener ningún tipo de miedo. Lo único, las cosas no se harán igual, se harán de otra manera. Y todo tiene un trasfondo. Si me pongo a explicar la historia de cada una de las cosas, nos podríamos pasar un buen rato, pero espero ser lo suficientemente conciso y sobre todo si alguna cosa me he dejado, os ruego me hagáis las preguntas que consideréis pertinentes a final de cada bloque. Dicho lo cual, vamos ya sin más dilación a los contenidos. Estos son los tres bloques de mi presentación. El primero, el despacho centralizado europeo. Luego hablaremos de la reforma del CAO muy general, es decir, hablaremos de una forma muy general y también, ya os digo, de forma todo muy provisional. A día de hoy, como sabéis, lo único que tenemos es la propuesta de la Comisión Europea. Queda que hay un mandato por parte del Consejo Europeo, lo cual evidentemente la presidencia española no va a llegar, la presidencia belga muy probablemente tampoco, la checa lo dudo muchísimo, quizá estaríamos hablando ya a lo mejor esto tiene su tiempo. Y viendo, como veo yo, en triálogos con otros reglamentos, de mucha menos densidad, lo que se tarda pues con el Código Aduanero de la Unión, pues os podéis imaginar. Esto tiene mucho recorrido todavía, pero el camino se hace andando. Y finalmente, pues hablaremos del CBAM, perdonadme los anglicismos, pero es que aquí se trabaja en inglés, entonces, bueno, sería el mecanismo de ajuste de carbón en frontera, supongo, en español, Carbon Border Adjustment Mechanism. Ese será el último bloque del que hablaré y bueno, centrándome un poco en las preguntas que algunos de vosotros me habéis formulado previamente. Bien, sin más dilación entramos a lo que es el despacho centralizado europeo. Bueno, como sabéis los que lleváis trabajando un tiempo en aduanas, el despacho centralizado ya lleva existiendo desde hace un tiempo. Yo recuerdo que, bueno, más o menos a finales de la primera década de este siglo empezó ya a existir el despacho centralizado, que primero fue a nivel regional en España, luego en algunos países fue directamente a nivel nacional, en España fue a nivel regional, luego se extendió a nivel nacional y ahora ya vamos a dar el último salto, que será a nivel de la Unión, de toda la Unión Europea, de todo el territorio aduanero de la Unión. La base legal, como sabréis, es el artículo 179 del CAO y para tener una autorización de despacho centralizado europeo es necesario ser operador económico autorizado en materia de simplificaciones aduaneras. No os voy a explicar nada que no sepáis. Hay dos oficinas de aduanas implicadas en todo despacho centralizado. Una sería la oficina en la que se presentan las mercancías, la otra en la que se presenta la declaración. PCO, SCO son básicamente las siglas de Presentation Customs Office y Supervision Customs Office. La puesta en marcha, de acuerdo con el programa multianual en materia de sistemas de la Comisión Europea, acaba para todos los Estados miembros el 1 de diciembre de 2023. Es decir, todos los Estados miembros deberían de tener ya la plataforma del CCI, deberían de tenerla ya operativa para diciembre de 2023.
sin perjuicio de que habrá un periodo transitorio hasta mediados de 2025 en el que habrá que hacer cohabitar, porque claro, esto no es un sistema solo, el de despacho centralizado, son muchos sistemas que tienen que entre sí cohabitar pues hasta el 2000, hasta el 2 de junio de 2025. Estamos hablando, pues, por ejemplo, del sistema de garantías, estamos el GUM, el famoso GUM, estamos hablando en el caso de la exportación del sistema automatizado de exportación, el AES, Automated Export System. Todo eso conlleva un periodo transitorio que durará, pues, esperemos, porque esto también, pues, en fin, veremos cómo va. En principio hasta junio del 2025. Tenemos básicamente, no voy a distinguir entre importación y exportación porque al final el procedimiento es el mismo, la diferencia es que las mercancías o salen o entran, pero basándonos en la importación tendríamos el procedimiento estándar en el cual tenemos los pasos que veis aquí, ¿no? El primer paso, las mercancías se presentan en la oficina de donde se presentan las aduanas, pues vamos a por poner un ejemplo, una declaración de aduana que se presenta en Madrid para unas mercancías que vienen de América por barco, pues, y se presentan en Lisboa. Entonces, en este caso, la PCO sería Lisboa, la SCO sería Madrid. Por lo tanto, en este ejemplo que hemos puesto, pues las mercancías se presentarían en Lisboa, el declarante va a presentar su declaración en Madrid, una vez ya tenga la sumaria de depósito temporal de Lisboa, pues presentará la declaración en Madrid y en este momento, pues los datos de la declaración se mandarán de la aduana de Madrid a la aduana de Lisboa. A continuación, la aduana de Lisboa va a notificar a la aduana de Madrid si hay necesidad de controles el resultado de los mismos y finalmente la aduana de Madrid comunicará a la aduana de Lisboa, aquí hay un pequeño error, sería PCO en la segunda, en el punto 5, le comunicará a la PCO a Lisboa si hay levante o no hay levante en función de todos los parámetros que haya en el sistema, en este caso en Budanet, en el sistema de aduanas español. El otro tipo de procedimiento es cuando hablamos de una declaración previa a la presentación de las mercancías. En este caso, habría unos pasos adicionales que se darían antes de los que hemos visto en el procedimiento estándar. Es decir, el primer paso sería que el declarante presente la declaración en Madrid, las mercancías todavía están en medio del Atlántico o incluso en el otro lado del Atlántico. Los datos serían validados, se validarían en este caso en Budanet y pasarían de la aduana de Madrid a la aduana de Lisboa. Entonces, el siguiente paso es que las mercancías se presentarán en la aduana de Lisboa. Como sabéis, el plazo son 30 días. Por lo tanto, la declaración se tiene que haber presentado con un máximo de 30 días de antelación a la presentación de las mercancías y en ese momento el declarante deberá de presentar la presentation notification, la notificación de presentación de las mercancías. De tal manera que continuamos ya con los pasos que hemos visto antes, los datos de la declaración y la aceptación, en este caso también, que habría que comunicar que se ha aceptado la declaración, pasarían de Madrid a Lisboa y se repetirían los pasos que ya hemos comentado en el procedimiento estándar, es decir, Lisboa comunicaría a Madrid el resultado de los controles, si los ha habido, y Madrid decidiría si hay o no hay levante y comunicaría a Lisboa la mencionada decisión. ¿Cómo se gestionaría el IVA? Porque claro, estamos hablando de que un producto puede tener un IVA en un Estado miembro del 21%, en otro Estado miembro puede tener del 19%. ¿Cómo gestionamos esto? Bien, cada autorización deberá de tener dos elementos fundamentales en lo que a gestión del IVA se refiere. Uno sería las condiciones de IVA que habría para cada Estado miembro, eh, porque evidentemente es una autorización que tiene que ser válida en todos los Estados miembros implicados, así como el método de pago. En principio, el método de pago, como sabéis, básicamente hay dos, que serían el pago en diferido, es decir, una vez presentada la declaración, pues hay un plazo para pagar, se paga y ya está, y el IVA a compensar.
¿Mm? Siendo en este caso el IVA a compensar el método en principio preferido, que no quiere decir que no se pueda utilizar el otro, pero a nivel de sistemas, a nivel de cómo se pretende que esto funcione, se prefiere que sea un IVA a compensar. Es decir, esto está pensado para operadores económicos que realicen no una operación, sino muchas operaciones y en este caso, pues es por ello que este es el sistema para evitar un aumento para que no haya tantas transacciones, pues que sea un IVA, digamos, a compensar. Eh, el sistema en este caso va a asegurar, el CCI va a asegurar que en la declaración figure la información necesaria para que se calcule el IVA que corresponda, es decir, se tiene que saber dónde se van a consumir esos bienes, dónde se van a despachar a consumo esas mercancías. Eso tiene que quedar claro en la declaración. Si eso no queda claro, la declaración no va a ser aceptada. Y por supuesto, tanto una cosa como la otra, es decir, tanto la deuda de IVA como el método de pago deberán de comunicarse entre ambas oficinas de aduanas. ¿Cómo funcionará el sistema de garantías? Bueno, pues lo primero de todo, la garantía tendrá que ser válida en todos aquellos Estados miembros implicados. Es decir, ¿por qué tiene que ser válida si yo he presentado mi declaración en Madrid? Las mercancías se van a consumir en Madrid. ¿Por qué tiene que ser válida en todos los Estados miembros? Bueno, pues es muy sencillo, porque efectivamente lo normal es que haya una deuda por el artículo 77 del CAU y por lo tanto, bueno, pues esa deuda al de haberse presentado la declaración en Madrid, pues sea una deuda aduanera a recaudar por la Hacienda Española, pero ello no es óbice para que no pueda haber algún problema y se genere una deuda aduanera por el artículo 79, es decir, por un incumplimiento de la normativa aduanera, en cuyo caso, en este caso, pues la deuda debería de ser, los aranceles deberían de ser recaudados por la aduana portuguesa y la deuda se generaría en Portugal. Por lo tanto, para que ello sea posible, la garantía presentada tiene que ser también válida en Portugal. ¿Cómo se haría hoy en día? Hoy en día se haría pues de tal manera que la garantía se va a presentar en el ejemplo que hemos puesto nosotros, se presentaría en Madrid. Se presentaría en la aduana de Madrid, la aduana de presentación de la declaración, y esa garantía tendría que ser válida tanto en España como en Portugal. En este caso, el Estado miembro de la aduana donde se presenta la declaración puede consultar a Portugal, es decir, España en este caso podría consultar a Portugal. No hay ninguna obligación al respecto, no vais a encontrar ninguna normativa en el CAU que establezca esto, pero existe la posibilidad de que consulte el Estado miembro donde se presenta la declaración, es decir, España, a Portugal, donde se presentan las mercancías, para determinar que la cantidad de referencia es correcta y si tiene que haber un reparto de esta garantía para, bueno, pues para que haya una cobertura suficiente, de acuerdo con análisis de riesgo de ambas aduanas, para, bueno, pues para proceder a la gestión de todas las declaraciones aduaneras que se presenten eh, y se pueda despachar las mercancías sin ningún problema. Esto, bueno, pues cuando el sistema de garantías esté disponible, será un poco más simple porque tendremos pues una forma más armonizada de gestionarlas. Pero esto, hasta el 2025, que es el plazo que nos hemos establecido, pues no sucederá, con lo cual no quiero extenderme mucho al respecto. Yo ahora sí, como hemos acabado esta primera parte, si hay algunas preguntas, las podemos contestar ahora. Germán, te adelanto una y nos preguntan si va a existir una ventanilla única para el pago del IVA a la importación. Entonces dicen, entendemos que si es IVA español se podría utilizar el régimen de IVA diferido, pero si es IVA de otros países, ¿cómo se gestionará el pago? ¿Será necesario optar por garantías para la deuda entre los Estados miembros, aunque esos países se pueda optar por el IVA diferido?
Es un poco el cálculo de cómo se va a hacer el cálculo para lo que es la garantía para el despacho centralizado europeo, teniendo en cuenta el tipo impositivo de IVA a la importación, y se afecta el hecho de que haya IVAs diferidos en otros Estados miembros donde teóricamente van a ir destinados los bienes. Vuelvo a repetir, bueno, el tema de ventanilla única para el pago de IVA, bueno, lo que va a haber es como sabéis, un sistema de ventanilla única que ya tiene su propio reglamento y que incluye, pues básicamente todo tipo de aspectos relacionados o sea, no solamente la propia aduana, sino también todos los aspectos relacionados con las declaraciones de aduanas, entre los cuales se incluiría se debería de incluir también la gestión de IVA. El cálculo, o sea, es decir, el cálculo de la garantía de IVA va a depender básicamente de la satisfacción, como la frase que siempre hemos leído en todos los reglamentos, a satisfacción de las autoridades aduaneras, va a ser la que impere en este caso. No hay una norma que diga la cantidad de referencia tiene que ser X. Es decir, estamos hablando, la única norma que hay es que la garantía está destinada a cubrir deudas aduaneras existentes o potenciales. Con lo cual, todo va a depender del sistema de riesgos de cada aduana. En general, y lo que se habla, aunque ya esto es un comité de expertos que no es la sección mía, es la sección de deuda, los que vais a comités de expertos lo sabréis. Lo que se habla siempre es que la cantidad, y esto ya son interpretaciones de la norma, es que esa cantidad de referencia debe de cubrir el máximo que se pueda dar. Es decir, pues si estamos hablando de que en un Estado miembro el IVA es del 22% y en otro Estado miembro es del 19%, pues la cantidad de referencia va a ser del 22%, en este caso para cubrir el IVA, sin perjuicio de que en la autorización pueda establecerse cláusulas del tipo, porque esto, claro, esto va a ser una cosa a analizar caso por caso, es decir, se podrán establecer cláusulas del tipo, bueno, yo voy a presentar mis declaraciones en Madrid, la mercancía siempre va a entrar por Lisboa, pero siempre se va a consumir en España, con lo cual el IVA va a ser siempre español. Entonces ahí habrá un tira y afloja entre España y Portugal si hay diferencia de tipos y sobre todo si el tipo de Portugal es más alto que el de España bueno, pues para decir, a ver, la autorización dice esto, ¿podemos confiar o no podemos confiar en que eso va a ser así? Entonces Portugal dirá, bueno, pues mira, hasta tal porcentaje, dejamos un poco no sé, pues hasta el 70% vamos a dejar que sea con el tipo español, pero vamos a dejar un 30%, por ejemplo, por si acaso se produce una deuda aduanera en Portugal. Es por poner un ejemplo, esto es algo que va a determinarse caso a caso. Yo personalmente, si fuese el importador, es decir, la persona que tiene que poner la garantía, intentaría que las aduanas ser confiable ante las aduanas y sobre todo ante la portuguesa de que mis mercancías nunca se van a consumir en Portugal porque está en mi interés que la garantía sea lo más baja posible y si el tipo es más bajo en España, pues que sea el tipo español el que impere en este caso. Pero vuelvo a repetir, esto va a ser una coordinación entre aduanas implicadas y un análisis de riesgo entre ambas y a satisfacción de las autoridades aduaneras se determina una cantidad de referencia u otra. Espero que haya sido clarificadora la respuesta. Vamos, yo me lo imaginaba, que iban a tirar el tipo máximo de IVA, ¿sabes? Para todos los productos. Es un poco lo lógico, ¿no? Dentro de lo que es el código aduanero. La siguiente pregunta que nos lanzaban es si en el caso, bueno, pues de tener que presentar una garantía que cubriese todos los Estados miembros, que tiene un GRN específico para España, pues habría que modificar la garantía, entiendo, y que ese GRN dote de cobertura a todos los Estados miembros, ¿no? Entonces, esa era una pregunta que querían un poco la confirmación de si habrá que solicitar un nuevo GRN o una modificación de la autorización para tener una cobertura en todos los Estados miembros, que yo creo que ya lo has dicho, ¿no? No has adelantado. Sí, sí, bueno, no lo he querido decir tan crudamente, pero efectivamente lo que he querido decir en mi última línea va al hilo de eso, ¿no? Es decir, yo importador voy a ir con mi aval o representante aduanero, voy a ir con mi aval del banco y voy a decir que tal banco me garantiza hasta tal cantidad para las importaciones que yo haga en tal autorización. Eh, y claro, yo voy a ir a la aduana de Madrid y me van a grabar un CRN y en la portuguesa tendrán que grabar otro basándose en ese mismo documento. Claro, con el boom será mucho más sencillo, será todo armonizado y habrá un único número de referencia, efectivamente. Nos planteaban también
¿Qué pasa con los territorios donde no aplica el IVA? Por ejemplo, Canarias. ¿Cómo se va a hacer? Si hay alguna excepción contemplada para el tema del cálculo de la garantía, si se va a tener en cuenta. Nos preguntan, bueno, pues eso, si, vamos, si se había pensado. A lo mejor lo que pasa es que es del otro grupo de expertos, ¿no? No del tema que te toca a ti, pero... No, 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 aquí esa es una pregunta curiosa, pero efectivamente tenía que haber pensado en ello. En Canarias no hay IVA, pero hay IGIC y por lo tanto hay garantías que tienen que cubrirlo también y hay IEM también. Hay IGIC y hay IEM, entonces las garantías tienen que cubrir ambas cosas, ¿eh? Y entonces pues será exactamente lo mismo, con IVA o sin IVA, pero será exactamente lo mismo. Claro, bueno, y me imagino que esto también aplica a los otros impuestos nuevos estos que estamos teniendo a nivel local de importación, de plástico, de gases fluorados y todos los que están surgiendo ahora, ¿no? Evidentemente. Nos preguntan también si los representantes aduaneros deben de convertirse ineludiblemente en operador económico autorizado. Uf, yo no soy nadie para decirle a un empresario lo que tiene que hacer con su empresa. Yo lo único que puedo decirle es lo que ya en 2000, madre mía, cuando es que me siento un poco mayor, ya fue en 2005, cuando todo esto empezó a rodar un poco con el nuevo CAU y con aquel artículo 14, bueno, CAU, perdón, con el antiguo Código Aduanero Comunitario y con aquel artículo 14 interminable en las disposiciones de aplicación, que el Departamento de Aduanas decía siempre lo mismo, decía, bueno, es una relación coste-beneficio, usted sabrá si le sale a cuenta o no ser operador económico autorizado, pero evidentemente en este caso no queda otra, o eres operador económico autorizado en simplificaciones aduaneras o no vas a tener una autorización para despacho centralizado europeo. Eso está en el artículo 179 del CAU y ahí sí que no hay nada que hacer. Yo creo que hemos terminado este bloque. Bueno, a ver, nos acaba de entrar otra pregunta. ¿Se entiende entonces que los operadores económicos autorizados pueden comenzar a presentar despachos centralizados a partir del 1 de diciembre del 23? Yo creo que no, ¿no? No, 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 vamos a ver. Ya hay declaraciones de despacho centralizado, o sea, ya tendría que en algunos Estados miembros ya las hay, ¿eh? Ya se han presentado. Es decir, no sé ahora mismo cómo está la situación de España, pero sé que muchos Estados miembros pidieron lo que llamamos aquí derogaciones, es decir, una moratoria para la aplicación de muchísimos sistemas, porque estaban establecidos unos plazos y evidentemente si el Estado miembro no cumple, se puede ver sujeto madre mía, a un infringement, no me sale la palabra, a un procedimiento sancionador. Y claro, muchos pidieron efectivamente una moratoria para la aplicación. Desconozco cuál es la situación ahora mismo de España, perdonadme que no esté, pero si en España está ya, es decir, esto es una ventana, para que nos entendamos, esto es una ventana que hay en lo que es la MASP Decision, la decisión del Plan Multianual de Sistemas de la Comisión Europea en materias de aduanas, en la que se dice, pues de tal fecha a tal fecha, los sistemas del CCI, de despacho centralizado, tienen que estar operativos, tienen que estar ya en marcha. Y esa ventana se abrió a principios de este año. Con lo cual es posible que ya en algunos estados, bueno, no es posible, en algunos estados miembros de hecho ya se ha llevado a cabo. Pero esta ventana se cierra el 1 de diciembre del 2023, es lo que quería decir. Es decir, si en España ya está el sistema implantado y ya se está aplicando, se pueden empezar ya a pedir autorizaciones y a presentar declaraciones bueno, en España y en el otro Estado miembro implicado, claro, evidentemente. Claro, yo quiero recordar que en España, por la parte de la parte de exportación, se hizo un proyecto, se empezaron los proyectos el año pasado, o sea que ya debe de estar operativo y la parte de importación debe estar casi casi. ¿Sabes? O sea que probablemente, vamos, estamos dentro de la ventana que dices tú y que empieza a funcionar de aquí a nada. Y por último, y ya damos paso al siguiente bloque, ¿vale? Nos preguntan si como OEA y entrar a los registros contables, todas las empresas que estén inscritas en entrar a los registros contables tendrán que ser también operador económico autorizado. Yo creo que eso ya venía en el CAO antes de Efectivamente, efectivamente. ¿vale? Entonces, la pregunta, bueno, pues al final efectivamente tendréis que ser operador económico autorizado o el que luego expliques, ¿no? Germán, lo del trust and no sé cuántos, este que El llama. trust and check, el trust and check, pero bueno, eso todavía le queda un recorrido todavía. Efectivamente. Bien, pues sin más dilación ya pasamos a la reforma del Código Aduanero de la Unión. Bueno, primero de todo, el mensaje más importante, todo lo que yo diga ahora puede ser que ocurra, mm, puede ser que sea lo que veamos en el nuevo Código Aduanero o puede ser que no.
Es decir, yo muchos detalles no puedo dar porque ahora mismo lo que tenemos es una propuesta de la comisión, eso es público. Por cierto, se me olvidó mandar el enlace, pero si es de utilidad lo puedo mandar. Ahora ya informo que son unas cuantas páginas a leer. Y a riesgo de que luego el texto sea totalmente diferente, como ya ocurrió con el CAU en todas las charlas que hubo al respecto. Por lo tanto, estamos en una fase inicial ahora mismo. Es decir, hace apenas un año yo tuve las charlas con la Task Force que se dedicó, es decir, con el grupo de trabajo específico que se dedicó a recopilar todo tipo de necesidades y de ideas para el nuevo código aduanero. Y hace dos participé en lo que es un grupo en el cual básicamente lo que se llaman era ideas. Y me alegro mucho de que no sé si ha salido ya la versión de la propuesta de la comisión en español. Yo en el momento en que yo preparé la presentación no estaba todavía, pero estaba ahí a punto de salir del horno. ¿Ha salido ya? Salió, yo creo que ha salido esta semana, este fin de semana, ¿no? O esta semana lo hemos visto nosotros. Sí, Vale. salió. Perfecto, pues efectivamente, no sé cómo se le ha llamado a esto, pero el Data Hub System, supongo que será el almacén central de datos, el Central Data Hub System. Yo lo he llamado así sin saber cómo lo iban a llamar los traductores, pero bueno. Eh, Entonces, bueno, y me alegro mucho porque una de las propuestas, de hecho la principal de ellas que yo puse encima de la mesa y que hablé con alguno de los operadores, no sé si estará, no he visto la lista de participantes, pero igual está aquí, hablé con alguno y yo para un poquito, para ver si lo que yo proponía tenía sentido, ¿no? Porque digo, oye, a lo mejor a mí se me está ocurriendo una cosa, pero igual estoy inventando la rueda y ya está inventada y para qué inventarla otra vez. Y fue precisamente al hilo de esto. El almacén central de datos viene al hilo de una de las ideas que en este caso yo presenté, que es decir, bueno, vamos a ver. A día de hoy, si unas mercancías entran por la aduana, yo tengo que presentar una declaración sumaria de entrada para análisis de riesgos. Cuando la mercancía llega al puerto, o al aeropuerto de Barajas o al puerto de Algeciras, tengo que presentar bueno, en este caso la naviera tiene que presentar la declaración sumaria de depósito temporal. Luego se tiene que presentar otra declaración de aduanas. En este caso, pues si introduzca las mercancías en un régimen especial, pues esa declaración. Y luego, y así hasta todas las veces que vaya de régimen especial a régimen especial, hasta finalmente presentar mi declaración de despacho a libre práctica. Aquí hay una posibilidad de cometer errores inmensa, ¿no? De que eh, todos con nuestra buena voluntad, el naviero, el representante aduanero, el importador, el vendedor, todo el mundo, con toda la buena voluntad, metemos ahí los datos y resulta que porque a uno se le han ido los dedos y en vez de poner 96 pone 69 o en vez de poner 12 millones pues pone 120 millones o esto no es, vamos, quien ha trabajado en aduana sabe que esto no es una cosa rara. Esto ocurre y mucho. Entonces, eso genera unos procedimientos, genera... Y yo dije, oye, pero vamos a ver, ¿por qué no se meten los datos una vez? Una, una sola. Se meten los datos y por quién los maneja, y por quién los maneja. Sin perjuicio de que esa persona diga, vamos a ver, para mí esto de las declaraciones de aduana, esto es muy complicado, yo quiero un representante aduanero. Que esto ha ocurrido siempre y seguirá ocurriendo con el nuevo código aduanero, pase lo que pase. Es decir, siempre hay gente que o no tiene tiempo o lo ve muy complicado o considera que es mejor fiarse de alguien que lo hace todos los días, contratará a un representante aduanero. Me da igual, pero yo le voy a dar los datos y esos son los que va a tener que poner en la declaración. La cuestión es, ¿por qué no se ponen una vez? Una. Y una vez ya puestos, ya eso tiene un número de referencia único para esa partida. Y se acabó y nos olvidamos ya no tenemos que meterlo otra vez cuando se presenta la mercancía y otra vez cuando se despachan para, yo qué sé, para depósito aduanero y otra vez para cuando se ponen en perfeccionamiento activo y otra vez más cuando se despachan a libre práctica. No tiene, una vez y ya está. Y así el margen de error es mínimo y bueno, antes hablaba Belén del European Green Deal, del paquete verde, que no sabía que le llamaban paquete verde, pero bueno, viene de una declaración de la comisión recién creada cuando en 2019, una de las principales bazas de esta comisión es el European Green Deal. Hay una declaración con 6 pilares básicos
Y bueno, pues básicamente viene a decir que tenemos que ser, que solo tenemos un planeta y que tenemos que cuidarlo y que estamos consumiendo por encima de nuestras posibilidades y que tenemos que intentar ser más eficientes. Y en este sentido viene todo esto. Si se meten los datos una vez, pues no es necesario consumir tanta energía. Imaginas la de horas y la de horas y la de horas que un ordenador permanece encendido porque uno en un lado del mundo, otro en otro lado del mundo, otro en otro lado del mundo, para poner los mismos datos, los mismos. Imaginaos, o sea, es que es una barbaridad. Yo no quiero ni pensar de cuánto, no sé ni siquiera si hay estudios de lo inabarcable que puede ser esto. Pero bueno, dicho lo cual, pues esta es una de las principales bazas. Yo recuerdo cuando nos lo presentaron, nos dijeron, no habrá declaraciones aduanales. Todo el mundo, ¿cómo? ¿Cómo que no habrá declaraciones aduanales? Pero que esto, si es la base del sistema, pues no es que no las haya. Lo que hay es información a suministrar que formarán parte de un documento, llámalo declaración, llámalo lo que quieras, pero es una información a suministrar en un almacén central de datos. Es decir, lo mismo de siempre, pero de otra manera y, en mi opinión, bastante más eficiente. Se mete el dato una vez y se acabó. Como sabéis, tenemos la propuesta de la reforma del CAU. No me quiero extender mucho porque entiendo que el tiempo es limitado. Entonces, tenemos una propuesta del CAU presentada y publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea en mayo de 2023. Es decir, como veis, ya vamos con un poquito de retraso con respecto a lo que el grupo de sabios nos pidió. Pero bueno, esto es mucho trabajo y es normal. Hay una consulta pública, finaliza, creo que se ha extendido varias veces. Empezó finalizando en septiembre y ahora ya el plazo para introducir todo tipo de propuestas acaba, creo que ahora ya es el 7 de noviembre de 2023. Es decir, cualquiera de vosotros que tenga algún tipo de propuesta o que no le guste alguna parte o que tema que alguna parte del texto puede tener algún problema para un sector o lo que sea, pues tenéis de plazo hasta ese día y quizá se extienda un poco más pues para introducir ese tipo de inquietud, de propuesta, de lo que sea. Lo dicho, hay muchas fases por delante. Una vez el texto se haya finalizado, estamos ahora en fase de consulta pública. Cuando la fase de consulta pública se cierre, entonces tendremos, bueno, pues como cada reglamento, tendremos un diálogo con el Consejo, tendremos triálogos con Consejo, Comisión, Consejo, Parlamento Europeo y, por supuesto, también conversaciones inacabables con Estados miembros. Para haceros una idea, las del CAU duraron pues prácticamente, no sé si fueron 3 o 4 años, pues tendremos conversaciones con los Estados miembros y al final llegaremos a un texto aprobado bueno, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, un reglamento del Consejo y del Parlamento con el nuevo Código Aduanero, con un montón de trabajo por hacer por la Comisión, delegado por ambas instituciones, para los reglamentos delegados y de aplicación que vengan después, ¿no? Igual que lo que pasó con el CAU en 2015. Lo dicho, todo es provisional, pero bueno, vamos a intentar un poquito explicar. Y por lo menos cuál es la hoja de ruta a día de hoy, que vuelvo a repetir, perdonadme que insista, pero puede diferir de la que pueda haber a lo mejor dentro de un año. Pero bueno, ¿qué es el Trust and Check? Bueno, el Trust and Check, por decirlo de alguna manera, es un poquito como lo que es a día de hoy el operador económico autorizado en materia de facilitaciones aduaneras, es decir, de facilidades aduaneras. Pero va más allá, va más allá. Esto, bueno, se le quiso llamar OEA Plus, se le quiso llamar de muchas maneras, ahora al final hemos ido con Trust and Check y tiene su lógica, es decir, la diferencia, el salto más grande que se pretende dar, que no quiero decir que se vaya a dar, vuelvo a repetir que todo es provisional, es que un Trust and Check es prácticamente un libro abierto con respecto a la aduana. Es decir, la aduana tiene que ser capaz de ver todos los registros del Track and Check en tiempo real. Todos. Tiene que poder ver toda la información que el mismo Track and Check tiene. La aduana es como si estuviese ahí presente. Es como cuando había los interventores de impuestos especiales en las empresas que tenían su propio despacho. Algo así, algo así. Es decir, la aduana tiene acceso a todo, absolutamente a todo, sin ningún tipo de cortapisa.
A cambio, claro, bueno, a ver, yo tengo aquí a alguien, a una persona ajena a mi empresa, la tengo aquí como si fuese, que tiene derecho a conocerlo todo. ¿Qué me dan a mí a cambio para ser? Bueno, pues principalmente el proyecto es muy ambicioso. Se puede quedar, veremos en qué se queda, pero el proyecto es ambicioso hasta el punto de que todo lo que se tenga que hacer se va a hacer fuera de frontera. Es decir, la mercancía va a pasar por el puerto o por el aeropuerto como si fuera mercancía a día de que no sujeta a ningún tipo de control, y si hubiera que hacer alguna cosa sería ya es decir, esta persona tendría el beneficio de no tener ningún tipo de retraso. La mercancía llegaría inmediatamente. Es decir, la misma transparencia que ese Trust and Check ofrecería a la aduana sería la que la aduana le ofrecería al Trust and Check. Es decir, tú me das transparencia, yo me fío de ti, yo te dejo pasar, yo no te retengo, y si por lo que sea hay que hacer alguna cosa, bueno, pues no se hará en un lugar sujeto a embotellamientos como puede ser un puerto. Eh, el operador económico autorizado de seguridad en principio seguiría siendo tal cual lo conocemos a día de hoy, y el operador económico de simplificaciones aduaneras daría una vuelta de tuerca al Trust and Check, pero ahora vais a ver que los plazos son lo suficientemente amplios como para que como para que haya una adaptación. Es decir, si miráis en los artículos 24 y 25 de la propuesta de la Comisión del Código Aduanero de la Unión, veréis que los criterios son parecidos. De hecho, los criterios del Trust and Check, muchos de ellos toman la base del operador económico autorizado, pero se añaden algunos más, que son lo que he comentado, la máxima transparencia, todo esto. Es decir, son parecidos, pero no iguales. Y ahí va un poquito más allá. Y esto sería un poco, bueno, la línea temporal, ¿no? A día de hoy tenemos la propuesta del Código Aduanero, tenemos acciones preparatorias ya para empezar con el Integrated Data Hub, el almacén de datos de la Unión Europea. Y en 2028 ya se iniciaría a aplicar el régimen, un régimen ad hoc para e-commerce. Es un régimen en el cual este sistema, este almacén de datos, sería aplicable para el e-commerce, para el comercio electrónico, pues básicamente por lo que Belén ha comentado. Ha habido un aumento drástico de declaraciones, ahora os voy a dar algunos números, lo cual hace muy difícil que podamos continuar con el sistema tal y como lo conocemos. Los Trust and Check deberían de poder ser capaces deberían de comenzar ya a utilizar de forma obligatoria el almacén de datos de la Unión Europea dentro de 9 años, es decir, aún tenemos tiempo, y ya sería obligatorio, sin perjuicio de que algunos otros operadores que no sean Trust and Check lo puedan hacer de forma voluntaria a partir de 2028. Y finalmente ya el uso del almacén de datos sería obligatorio en principio hasta el 2000, sería en 2038. Y con lo cual, bueno, pues hay todavía mucha tela que cortar y mucho periodo de adaptación por parte de todos. Como digo, el aumento de declaraciones ha sido tan drástico que estamos a día de hoy en comercio electrónico sobre las 1.000 millones de declaraciones. El año pasado más de 1.000 millones de declaraciones se presentaron en la Unión Europea en comercio electrónico, lo cual hace necesario, por supuesto, pues que se simplifique el envío de información. Vuelvo a repetir, en este caso tienen que ser las plataformas de e-commerce, pero eso no impide o no debería de impedir, pues que la plataforma de e-commerce no pueda delegar en otro negocio, pues que haga este tipo que haga este tipo de actividad. Eso, vuelvo a repetir, esto está todavía por definir. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Bueno, esto es un poquito como el ahora y el más tarde, ¿no? A día de hoy, pues lo que tenemos es eso, un incremento muy drástico de declaraciones aduaneras en comercio electrónico, siendo 65% de ellas con valor bajo, siendo 2/3 de ellas con productos que incluso no cumplen con los requisitos de seguridad en la Unión Europea. Y bueno, con una fragmentación de envíos, bueno, pues que tampoco cumple con lo que es el paquete verde, que no, en absoluto. Este tipo estas son las razones que hacen un poquito que necesitemos un cambio, ¿no? Así explicado en pocas palabras. ¿Qué habrá con la reforma? Bueno, en este caso, las grandes plataformas de comercio electrónico deberán de ser responsables de que se asegure
el cumplimiento de las normas de la Unión Europea, no solo de pago de deuda aduanera, sino también de las no financieras. Es decir, pues, requisitos de seguridad, etcétera, etcétera. Los consumidores deberán de dejar, bueno, no sé si os habrá pasado de haber pedido algún paquete a Amazon y sorpresa, sorpresa, el paquete viene de Reino Unido. Nosotros no teníamos ni idea cuando le dimos al botón que el paquete venía de Reino Unido y resulta pues que la aduana lo tiene retenido y resulta que además incluso hay que pagar aranceles. No sé si os ha pasado, a mí sí. Entonces, bueno, eso se pretende evitar, eso no puede ser de ninguna de las maneras. Con lo cual, pues el almacén de datos de la Unión Europea pretende también que eso sea así. Otra cosa que también se pretende es introducir para el comercio electrónico un sistema voluntario con 4 niveles de arancel para facilitar el cálculo del mismo. Habrá productos que estarán al 5%, otros al 8%, otros al 12%, otros al 17%, y las que estén al 0% seguirán estando al 0%. Como, bueno, de una manera básicamente de poder facilitar a las plataformas de e-commerce, bueno, tener sus sistemas preparados para poder tener ya preparado, pues si importo calzado sé que va a ser el 17, si importo juguetes ya sé que va a ser el 5. ¿Qué tenemos hoy también? Tenemos hoy en día 111 sistemas independientes en 27 Estados miembros. No hay una base de datos central, no hay ninguna no hay supervisión de datos común por parte de la Unión Europea. Con la reforma, ¿qué es lo que pretendemos? Bueno, pues pretendemos tener un almacén de datos único y una supervisión completa en importaciones y exportaciones. No solo por las agencias, por las aduanas nacionales, sino también bueno, pues que haya una armonización, ¿no? Por parte de la Comisión y también con la futura Agencia Europea de Aduanas. Bueno, yo con esto, por supuesto, el nuevo código aduanero tendrá muchísimas cosas más. Por poneros ejemplos así muy al azar de charlas que hemos tenido, que yo he tenido con la Task Force, con el grupo de trabajo para la reforma del CAU, pues no sé, por poneros un ejemplo muy así, muy sencillo. Hoy en día existe la posibilidad de hacer un perfeccionamiento pasivo de una mercancía porque la mercancía nos ha llegado rota. Yo hago mi pedido en una plataforma de e-commerce de unos zapatos y los zapatos han llegado rotos. El operador, pues claro, tengo que pedir mi devolución, que me manden otros zapatos, unos zapatos que estén bien o que me devuelvan el dinero. Si me pido lo que me manden otros zapatos, el problema está en que a día de hoy no existe un mecanismo para bueno, de perfeccionamiento pasivo. Para el caso, existe el perfeccionamiento pasivo con 0 arancel, en este caso, pues cuando los zapatos están rotos, pero curiosamente no lo existe si los zapatos, a nivel legal, si los zapatos en vez de estar rotos, pues yo pedí unos zapatos, yo qué sé, rojos y me los han traído azules, por ejemplo. Pues ese tipo de cosas también se han tenido en cuenta, bueno, incumplimientos contractuales, pues ese tipo de cosas legales que por algún motivo, claro, el comercio electrónico en 2016 no es ni muchísimo menos comparable al que hay ahora. Con lo cual era lógico que en ese momento tampoco se pensara en ese tipo de casos. Pero bueno, ese tipo de cosas también se han querido arreglar en el código aduanero. Pero vuelvo a repetir, si tenéis algún tipo de sugerencia, hay una consulta pública. Estoy seguro que si ponéis consulta en Google, consulta pública, código aduanero de la Unión, saldrá, o Public Consultation UCC, seguro que os sale el enlace. Si no, me comprometo a mandaros el enlace. Y sin más, bueno, pues si hay preguntas, estaré satisfecho de contestarlas. Bueno, hay un planteamiento que lo que nos dicen es o sea, una idea, ¿no? Que lo que dice es que lo primero que has contado de como planteamiento puede estar bien meter una única vez los datos en un único repositorio, ¿no? De información. De hecho, pues por ejemplo, eso se está haciendo en muchísimos otros ámbitos, ¿no? de la Unión Europea. Pero lo que comentan es que en la práctica diaria es ineficaz porque al final el que expide la mercancía muchas veces no sabe absolutamente nada de la información de destino. Entonces, básicamente el problema es quién mete los datos, cómo y cuándo. Es decir, como idea general,
tener esos datos, o sea, meter un único dato, efectivamente lo que dices tú, ahorra muchísimo, pero ahora veis, ¿quién lo mete? ¿Cuándo se mete y cómo se mete, ¿no? Entonces eso es un poco el razonamiento, ¿no? Pues aquí lo que dicen, por ejemplo, dice, es que muchísimas veces el que te vende no tiene ni idea de que en destino tienes que pagar el impuesto del plástico, o yo qué sé, o el IEM en Canarias, ¿sabes? O el IGIC en Canarias. Entonces, Ujú. bueno, pues es muy frecuente que las mercancías puedan venir mal declaradas y por lo tanto esa introducción de datos inicial, que parece que es lo que va a, digamos, ser lo más relevante, pues puede conllevar bastantes errores, ¿no? Mm. A ver, lo que se establece, la lógica es la siguiente. No se puede pedir a alguien información de que no disponga o no se puede pedir a alguien información que pueda uno digamos, adivinar, pero que no sea esa la información. Pero, es decir, el exportador brasileño, por poner un ejemplo, no puede, si sabe que manda las mercancías a España, pero no tiene ni idea si las mercancías van a acabar en Canarias y por lo tanto van a tener que pagar IGIC o van a estar en Madrid y con el IVA ya es suficiente. Ese tipo de cosas no pueden ser. Es un poquito la filosofía que tiene este sistema. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que se exige en cada momento de la operación es el mínimo de información. Es lo que se llama el mínimo de información. Es decir, el exportador en este caso, o quien tenga, el exportador quizá no tenga que mandar información. El exportador quizá lo único que hace es la venta, se ocupa de las formalidades de exportación en Brasil y se acabó. Entonces, es en todo caso siempre el operador económico en la Unión Europea el que se va a encargar de meter ese tipo de información. ¿Qué información? La mínima imprescindible para cada uno de las transacciones y en la fase de transacción en la que estemos. Es decir, pues se sabe que el origen o la procedencia de la mercancía es Brasil. Esa información ya se puede introducir en el sistema. Eh, es decir, en cada fase de la transacción se va a pedir la información mínima indispensable. Por supuesto, cuando las mercancías se vayan a despachar a libre práctica o cuando ya estén llegando, se podrá poner muchísima más información que cuando la mercancía está todavía en origen, para lo cual lo único que nos interesa son los datos de análisis de riesgo, los cuales los puede poner, tendrá que poner generalmente, los seguirá poniendo generalmente bueno, pues la naviera o su representante o la persona que haya determinado, en este caso, pues está pues cualquiera de los operadores económicos que en principio está obligado a presentar la declaración. Eh, pero vuelvo a repetir, la filosofía será esa, un solo dato, una sola vez de introducción. Fenomenal, pues muchas gracias. Nos preguntan también que en cuanto al Trust and Check, el hecho de ser operador económico autorizado de simplificaciones aduaneras, si va a dar directamente una convalidación automática de ese Trust and Check o va a haber un pequeño, si quieres, examen para esas condiciones adicionales que vas a tener que cumplir para poder ser Trust and Check. Pues efectivamente, bueno, por lo que he comentado ya habréis supuesto que no te conviertes automáticamente en Trust and Check, efectivamente, porque hay más requisitos. Eso que es lo que querían llamar OEA Plus. Pues entonces, pero evidentemente el que ya sea operador económico de simplificaciones aduaneras, el operador económico autorizado de simplificaciones aduaneras no va a tener que demostrar de nuevo eh, o ya le tiene que valer con cumplir los requisitos del Trust and Check que sean los mismos que el de OEA de simplificaciones aduaneras. Para el resto, pues a día de hoy no puedo decir si va a ser un examen, pero lo lógico, lo que a mí se me ocurre de buenas a primeras es que habría que hacer una auditoría igual que se hacen auditorías recurrentes a los OEA de simplificaciones aduaneras, pues el que además quiera hacer Trust and Check, pues se le va a mirar que efectivamente cumple con los requisitos adicionales para poder serlo. Eso sería lo que a mí, pero vuelvo a repetir, puedo decir esto y a lo mejor mañana es otra cosa, pero es lo que a mí me dice la lógica a día de hoy. Perfecto, pues a ver, nos preguntan si los datos en origen deberás aceptarlos el importador, digamos, en origen, aunque no es, perdona, en destino, aunque no esté conforme. Es decir, los datos que se carguen en ese repositorio de información, aunque el importador no esté de acuerdo con esos datos, ¿son vinculantes para el importador? Imagínate, si Eh, una de las partes intervenientes en la cadena de suministro carga esos datos ya son vinculantes para el importador.
tiene que existir, igual que existe ahora la posibilidad de rectificar una declaración, tiene que existir también la posibilidad de rectificar un dato. Con lo cual, evidentemente no puede ser de otra manera. No podemos confiar en que el operador económico siempre a la primera lo haga todo bien, porque sería mucho, sería demasiado. Son muchos datos a poner todos los días y somos humanos y nos equivocamos, con lo cual... Realmente. Pues nada, dejamos paso si queréis a la tercera parte de la presentación, que es el ajuste el mecanismo de ajuste al carbono en frontera. Y todo tuyo, Fernando. Pues muchísimas gracias, Belén. Bueno, pues vamos a pasar al mecanismo de ajuste del carbono en frontera, al CBAM. Bueno, pues como sabéis, tenemos un reglamento ya publicado. Bueno, también en este caso, pues estuve en los triálogos en lo que es materia de aduanas, que como os podéis imaginar es un buen trozo de lo que es este reglamento. Y bueno, la verdad es que fue bastante fructífero. Este fue el resultado de todas estas charlas que sobre todo el año pasado tuvimos en fin, hasta horas intempestivas bueno, pues de esto ha salido, esto es otro paso más de lo que es el paquete verde. Es decir, antes teníamos el ETS, el European el Emission la T no me acuerdo, System, es decir, el sistema de emisiones, que es básicamente una especie como de gravamen que se paga para determinadas mercancías sin que hayan sido importadas. El CBAM no es ni más ni menos que una especie de ETS, pero basado en las importaciones de mercancías. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es establecer, no es ni siquiera un impuesto, no sé si habréis estado en foros que haya, en charlas que haya dado la comisión, una de las cosas que más se ha repetido es que esto no es un impuesto. No sé si os acordaréis de un cuadro de un Piltover belga, Magritte, que decía, Magritte o Monet, no me acuerdo quién era, que es un cuadro en el que sale una pipa y escrito en un texto abajo decía, esto no es una pipa. De esto, pues una de las frases que más se ha dicho es, esto no es un impuesto, es un gravamen. ¿Vale? Para que nos entendamos, pero bueno, al fin y al cabo, un gravamen al cual se sujetan las mercancías, determinadas mercancías, es decir, las mercancías que estén en el anexo 1 de este reglamento, al ser importadas. Al ser importadas, no, despachadas a libre práctica, es decir, importación quiere decir despacho a libre práctica. Tanto si es una importación de buenas a primeras como si se trata de una mercancía que ha estado pues en régimen de depósito aduanero o incluso también en régimen de perfeccionamiento activo. Es decir, si la mercancía la hemos transformado, no nos libramos de pagar el ajuste, es decir, lo tenemos que pagar igual eh, con respecto a las mercancías con respecto a esa parte de lo que hayamos introducido en régimen de perfeccionamiento activo correspondiente al producto terminado que hayamos despachado a libre. Ahora mismo la Comisión Europea pues está trabajando, como os podéis imaginar, en todos los reglamentos de ejecución delegados pues que derivan de esta normativa. Y a día de hoy ya está el reglamento, ya está aprobado, ya lo tenemos en marcha, es ley y tenemos ahora mismo dos periodos por delante. El primer periodo es el periodo transitorio, que va de 1 de octubre de este año, es decir, pues quedan apenas menos de 2 semanas para que entremos en este periodo, al 31 de diciembre del 2025. Y luego el periodo post-transitorio a partir del 1 de enero del 2026. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues durante el periodo transitorio lo único que hay son obligaciones de informar a la comisión pues de todas las mercancías, de todas las mercancías que estén en el anexo 1 del reglamento que se hayan despachado a libre práctica trimestre a trimestre. Esta es la obligación que tendremos a día de hoy. Es decir, pues si no recuerdo mal, a finales del mes de enero tendremos el primer plazo para informar sobre las emisiones que hayamos a la autoridad CBAM, a la autoridad CBAM de cada Estado miembro, tendremos la obligación de informar sobre
estas emisiones, estas mercancías que hayamos despachado a libre práctica bueno, pues durante el trimestre anterior. No vamos a pagar ajuste todavía, solamente es informar. A partir del 1 de enero del 2026, lo que va a haber es, bueno, pues se van a seguir despachando a libre práctica las mercancías y, en este caso, lo que va a haber es, como yo lo llamo, como una especie como de declaración de la renta. Es decir, a 31 de mayo del 2027 tendrán los importadores hasta 31 de mayo, perdón, los declarantes CBAM tendrán hasta 31 de mayo de 2027 para presentar su declaración CBAM, en la cual dirán, bueno, pues yo durante el año 2026 he importado todas estas mercancías de estos países con este precio de carbono, etcétera, etcétera, con toda esta información. Y esto va a dar lugar a, bueno, pues a un cálculo en el que dirá, bueno, pues usted tiene que rendir, no sé si esa es la traducción correcta, pues, certificados, surrender es en inglés, pues tendrá usted que rendir tantos certificados IBAN que yo tengo que haber comprado. Yo tendré que haber comprado, pues cada certificado IBAN valdrá lo que sea y yo tendré, bueno, pues que dar esos certificados en pago por lo por lo que yo he declarado, ¿no? Es un poquito, es así como funcionará el sistema. Bueno, que es un poco lo que estoy comentando aquí, ¿no? Pues en este caso, durante el periodo transitorio, como ya he dicho anteriormente, a finales de enero del 2027 se finalizará el primer plazo para informar sobre las cantidades de las mercancías que se han importado, sus emisiones y el carbon price de cada país de origen, porque hay países de origen que tendrán un precio de carbono y otros que tendrán otro. Y hay otros en los que no aplica directamente el CBAM, pues Andorra, Liechtenstein, Noruega, en estos países no hay CBAM, es decir, las mercancías que se importen de esos países no estarán sujetas al CBAM. Por si hay alguna pregunta, ya que hablamos de regiones ultraperiféricas, no hay ninguna excepción a día de hoy con respecto a las regiones ultraperiféricas en el CBAM. Es lo mismo, a efectos de CBAM, una mercancía despachada libre práctica en Madrid que en Tenerife. Es exactamente lo mismo. Sí es verdad que hay un considerando, si no recuerdo mal, creo que era el 23 del reglamento, en el cual dice que se podrán tener en cuenta en sucesivas revisiones del reglamento las especificidades de las regiones ultraperiféricas. Es decir, pues si tenemos aquí audiencia canaria y hay algún tipo de inquietud, hay que transmitírsela a la unidad C2 de Taxud para que lo tengan en cuenta para futuras revisiones del reglamento. Pero a día de hoy, el reglamento no establece ningún tipo de diferenciación y es territorio aduanero de la Unión. Es decir, Ceuta y Melilla no son territorio aduanero de la Unión, con lo cual, pues el reglamento SIBAM no aplica en Ceuta y Melilla, tampoco. Y bueno, ¿quién tendrá que informar? Bueno, pues el importador o el representante indirecto. Si el importador está establecido fuera de la Unión Europea, es siempre el representante indirecto, siempre. Tiene que ser así. Lo cual, lo cual puede dar lugar a, ya veremos, porque esto puede ser interesante. Podemos tener aquí alguna autorización de perfeccionamiento activo en la cual, que excepcionalmente concedida a alguna fabricante que esté establecido fuera de la Unión, pero autorización dentro de la Unión. Claro, en este caso, las declaraciones no las puede presentar un representante indirecto porque la autorización se le ha concedido a esta persona establecida fuera de la Unión y por lo tanto es esa persona la que tiene, o sea, yo esto la única forma que veo de arreglarlo es transfiriendo derechos y obligaciones, o sea, con una transferencia de derechos y obligaciones que afortunadamente el código lo permite en el artículo 218. Pero puede ser interesante, se pueden presentar casos curiosos. Pero bueno, lo que establece la norma es o el importador o su representante indirecto. Y si el importador está establecido fuera de la Unión Europea, siempre el representante indirecto.
Periodo posttransitorio, lo que hemos comentado, declaración SIVAM, por parte, en este caso, ya no del importador, sino del declarante SIVAM, es decir, todo aquel que quiera ser declarante SIVAM tiene hasta finales de 2015 para serlo. Tiene hasta finales de 2015 para serlo, porque una vez empiece el periodo posttransitorio, ya no, si no eres declarante SIVAM, no puedes despachar a libre práctica mercancías del anexo 1. Con lo cual, pues eso es importante saberlo. Y en este caso, pues será el declarante SIVAM el que tendrá que presentar su, como yo le llamo, declaración de la renta, declaración SIVAM, hasta 31 de mayo del año siguiente, siendo ese declarante SIVAM o bien el importador o bien el representante indirecto, que de nuevo, si el importador está establecido fuera de la Unión Europea, deberá de ser obligatoriamente el importador. ¿Qué datos se van a mandar en la declaración? Pues las mercancías importadas y sus emisiones, que deberán de ser certificadas. Es decir, tiene que haber un certificador de las mismas eh, y eso deberá de mandarse en la declaración. A la vez, además de los certificados IBAM que se hayan rendido en función de lo que tenga que rendir cada declarante, digámoslo así, y el precio de carbono de cada del país de origen. Y bueno, por mi parte ya está. Pues Si nada, tenéis alguna pregunta. sí, si tenéis alguna pregunta en relación vamos, con el mecanismo de ajuste de la frontera, pues fenomenal. Si no, damos por concluida la ponencia, que además, mira, pregunta. Dice, un no establecido, bueno, claro, aquí es que de un establecido podría designar a un tercero a efectos de ser declarante autorizado del SIBAM, como es el caso del representante fiscal, en lugar de que sea el representante aduanero. Esta es una pregunta que nos llega muchísimo al despacho, ¿eh? Es decir, ¿podemos hacer una diferenciación entre el representante SIBAM y el representante aduanero? Pero claro, el nivel de responsabilidad que asumen los agentes, los aduaneros es importante. Efectivamente, es un nivel de responsabilidad importante. No obstante, la ley no entiende de representante fiscal, es decir, entiende de o importador o representante indirecto a efectos aduaneros. Hace clara referencia al código aduanero, con lo cual no hay lugar a dudas. Es el representante indirecto a efectos aduaneros. Eh, Básicamente, a ver, tiene que haber alguien que sea responsable bueno, de que se pague lo que se tenga que pagar en función de lo que se haya importado, lo que se haya despachado a libre práctica y de las emisiones de carbono del país tercero, del país de origen de donde hayan venido las mercancías. Pero desgraciadamente me temo que no, que el representante fiscal no entraría en este juego. Vale. La siguiente que nos plantean es, si no te registras antes de diciembre del 2025, no puedes importar mercancías que estén afectadas a partir del 2026. ¿Podrías aclarar este aspecto? Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta que no acabo de entender? Lo que has comentado antes, es decir, todo declarante SIBAM tiene que registrarse antes de diciembre del año 2025. Si no estás registrado, puede pasar que a partir del año 2026 no puedas presentar declaraciones SIBAM. No es que pueda, no es que pueda. No, un momento. Una cosa es la declaración SIVAM y otra cosa es la declaración aduanera. Es decir, la declaración SIVAM es algo que se presenta a posteriori, al año siguiente, máximo hasta a 31 de mayo del año siguiente a donde se han hecho las importaciones. Lo que pasa es que a partir del 2026 no se puede despachar, yo no podré despachar a libre práctica una mercancía del anexo 1 si no soy declarante SIVAM. Es decir, uno de los documentos que yo voy a tener que aportar, y perdonadme, pero ya me hago un poco mayor, en la casilla 44, ahora será el Data Element, antes era el 2.2, pero, o el 2.3, pero es que ahora ya lo han vuelto a cambiar y ahora ya donde tenga que ser, pero bueno, lo que todos entendemos por casilla 44, una de las cosas que tendremos que aportar en la casilla 44 será pues eso, mi certificado de que soy un declarante SIVAM, de que una autoridad SIVAM de un Estado miembro me ha hecho declarante SIVAM. Si no, no voy a poder, es que no voy a poder despachar a práctica. La aduana, si hace las cosas como las tiene que hacer, me va a decir, lo siento muchísimo, pero usted no puede. Cámbielo, yo qué sé, cambie la declaración a depósito temporal, por ejemplo, a depósito aduanero, por ejemplo, y busca un declarante SIVAM que haga el trabajo por usted. Usted no es declarante SIVAM, usted no puede despachar a libre práctica. Por lo Vale. tanto, si queremos despachar a libre práctica en 2026, tenemos que haber sido ya declarantes IBAM
pues antes de la primera declaración que vayamos a presentar durante este año, a 31 de diciembre de 2025, o si vamos a presentarlas en febrero, pues hasta enero del 2026. Pues yo creo que ya ha quedado claro. O sea, no sé si tenéis alguna duda, si Lourdes te ha quedado claro, pero yo, vamos, yo creo que sí que ha quedado claro, ¿no? Que lo que no se puede es realizar importaciones si no eres declarante, si no te has dado de alta como declarante SIVA. No es que no. Perfecto, pues yo no sé si hay más preguntas en relación con el tema del SIVA. Si no, pues Germán, muchísimas gracias por participar. A mí me ha gustado un montón, la verdad. Son tres temas que dan para, no sé, seminarios completos. Sí. Eh, Claramente. Y bueno, son tres temas que nos van a tener entretenidos durante mucho tiempo, ¿eh? O sea, el curso de hecho de Derecho Ganadero lo que quiere es incidir en eso, es en levantar un poco la inquietud a la gente para que sepa que cada día se nos va a complicar mucho más la función de aduanas. Sí, yo, vamos, yo lo veo, yo empecé hace tiempo ya con el tema de aduanas y vamos, cada día hay más problemas y cada día hay más cosas, ¿eh? A nivel tanto nacional como europeo, entonces esto no para. Con lo Bueno, cual, perdón, no quería interrumpir, sí, perdón. sí, sí. No, no, yo personalmente no querría llamarlo esto una complicación. Es decir, a día de hoy la vida, yo creo, entre comillas, se nos para algunas cosas, no digo para todo, pero para algunas cosas se nos ha hecho más fácil. Antes yo necesitaba cualquier cosa y a lo mejor no me tenía que ir a la tienda que estaba a no sé cuántos kilómetros y a lo mejor no había o alguna cosa muy especial. A día de hoy, con mi móvil hago así, pum, pum, y me llega mañana o me llegan unas horas o lo que sea. Claro, eso hace la vida más fácil, pero a la vez hace que los sistemas para controlar todo eso, para poder monitorizar todo eso, se queden obsoletos, es decir, tengan que reformarse. Eh, pero al final yo creo que es un poco, y también el despacho centralizado, antes era impensable yo poder, bueno, ya no hablemos de una unión aduanera, ya no hablo ni del paso de cuando no había, pero el mismo despacho centralizado, hasta hace muy poco es impensable, era impensable que yo en España, yo representante aduanero en España, pueda presentar una declaración por unas mercancías que han entrado en Finlandia, por ejemplo. Todo eso nos hace también la vida un poco más fácil porque el importador, oye, puede seguir con su representante aduanero de confianza, aunque las mercancías entren en Finlandia, no se tiene que buscar a un finlandés que le haga el trabajo, pero por otra parte también, pues eso cambia un poco la forma de trabajar y hace que nos tengamos que adaptar, ¿no? Pero yo creo que no va a ser más complicado. El CBAM es otra cosa. El CBAM sí que es una obligación adicional que vamos a tener, pero que entiendo que es por una causa, es decir, a día de hoy hay países que pueden producir en masa a costa, bueno, pues a costa bueno, de que el medio ambiente pues sea el que sea, ya no hablemos de derechos laborales, ya no hablemos de que igual también tendremos que entrar algún día en eso, pero y eso de alguna manera se va a tener que compensar. Europa a día de hoy con nosotros, con las normas, con la rigidez de normas que tenemos, no podemos permitirnos el volumen de producciones o las emisiones que se pueden permitir otros terceros países. Tiene que haber lo que se llama un level playing field. Tenemos que intentar igualar y el CBAM viene por eso. Entonces, efectivamente es una obligación adicional, pero viene por una causa que entiendo que está justificada. Bueno, nosotros en el Perfecto. despacho, por ejemplo, lo definimos como es un antidumping de carbono, básicamente, porque al final lo que viene es a igualar, ¿no? Entonces, Cierto, es un poco como lo definíamos en el despacho, presentándolo el otro día a las personas que trabajan en el equipo y decían, chicos, es que esto es un antidumping de carbono, empecemos a pensar cierto, con esa mentalidad, ¿no? Entonces, lo que busca es lo que dices tú, a igualar bueno, pues las emisiones de carbono de los productos nacionales, de los productos europeos respecto de los que importamos de terceros países, ¿no? Entonces, si lo ves un cierto, poco así, yo creo que se ve más, para los que no sabemos lo que es un antidumping, lo vemos más cierto. ¿no? Totalmente cierto, y no descartemos que en el futuro, en futuras revisiones, que esto ya lo he comentado alguna vez con los que están encima de verdad del reglamento. Yo estoy un poco por el lado aduanero, pero hay gente que está encima al 100% diariamente. Y no descartemos que algún día esto acabe siendo, pues como cualquier otro antidumping. Se crea un código, lo metes en la declaración
rindes los certificados en la misma declaración y se acabó, y no hay declaración anual, con lo cual al final acabaría. Yo ya pensando un poco en la lógica que venimos llevando, creo que el futuro a lo mejor podría ir por ese camino, con lo cual ya no diríamos que es una obligación adicional porque tengo que presentar mi declaración a 31 de mayo, sino que ya iría incorporado en la propia declaración. Pero bueno, esto ya es para más adelante. Bueno, pues nada, te dejo una última pregunta y ya cerramos, ¿vale? Perfecto. La reforma del CAO con el almacén central de datos se afectará también a las declaraciones de los consignatarios, es decir, declaraciones, las NS, las de ENS, las declaraciones sumarias y las declaraciones de tránsito, es decir, si va a afectar a todo tipo de las declaraciones que se presenten, yo creo que sí, que lo has explicado antes, va a afectar a todas. No, perdón, estamos hablando del almacén de... Perdón, vale, sí, no, afectará a todo, absolutamente a todo. Es decir, habrá pues eso, un almacén central de datos para cada partida y esos datos se van a utilizar para lo mismo, para lo que se utilizan cada una de las declaraciones que se presentan ahora. Pues se pondrán datos para análisis de riesgo que serán pues los que a día de hoy están en la declaración sumaria de entrada. Se presentarán otros datos para el depósito temporal que serán los que a día de hoy están en la DSDT y así sucesivamente. Pero efectivamente afectará a todo, absolutamente a todo. Como dije, ya no habrá declaraciones, como nos dijeron, que nos pusimos las manos a la cabeza y ya no habrá declaraciones. Pues nada, muchísimas gracias por la presentación y a todos los que habéis estado al otro lado de la pantalla escuchándonos y espero que os haya gustado y nada, ya sabéis, cualquier duda que tengáis o nos lo pasáis a nosotros por correo a través de la escuela y se lo hacemos llegar a Germán y nada, pues gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós.